Muy buenas a todos, yo soy Daniel Sánchez y a continuación les estaré hablando sobre los lenguajes de hipertextos. Los lenguajes de hipertexto o lenguajes de marca, o también denominados lenguajes de marcado, construyen un conjunto de reglas que definen todo aquello que es parte de un documento digital, pero que no pertenecen al texto del mismo. Entre los lenguajes de hipertexto más populares tenemos por un lado a HTML y por el otro, que probablemente usted conozca, HTML. Pero antes de pasar a hablar sobre estos dos lenguajes tan populares, primero veamos un poco de historia. Todo inicia con GML por sus siglas Geographic Markup Language o lenguaje de marcado geográfico en español, y esta surge de la mano de IBM a raíz de la falta de compatibilidad entre las aplicaciones que usaban las diferentes empresas de publicación y manejo de documentos electrónicos en los años 60. GML logra independizar el documento del dispositivo que lo está utilizando e incorpora marca para darle estructura al documento, o sea, para diferenciar lo que es un texto párrafo de lo que puede ser una lista con ítems enumeradas o tablas. En el 1986 se estandarizó GML por medio de una norma ISO y por tanto pasó a llamarse SGML, siendo la S estándar. A partir de ese momento, SGML pasó a ser un software libre de código abierto, y es gracias principalmente a este punto que se logran crear los tan populares lenguajes de hipertexto que conocemos hoy en día, XML y HTML. Pero hay que tener algo claro con SGML, y es que SGML no es un lenguaje de marca, sino un metalenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir que SGML fija unas normas que definen un vocabulario y una gramática en concreto, y que es gracias a esto que se pueden crear otros lenguajes de hipertexto como los ya dos antes mencionados. Ahora que sabemos de dónde provienen los dos lenguajes de hipertexto más populares que tenemos hoy en día, pasemos a hablar sobre ellos, comenzando primero con XML. XML, por sus siglas Extensible Markup Language o lenguaje de marcado extensible en español, es un lenguaje de marcado derivado de SGML que proporciona una sintaxis superficial para documentos estructurados, pero que no imponen restricciones semánticas sobre el significado de los mismos. XML permite suministrar, recibir y procesar información en la web y puede interoperar tanto con SGML como con HTML. XML conserva todas las propiedades importantes de SGML, es decir, XML es también un metalenguaje, dado que con él podemos definir nuestros propios lenguajes de presentación y, a diferencia de HTML, que se centra en la representación de la pantalla de la información, XML se centra en la información en sí misma. Entre algunos de sus usos más extendidos tenemos intercambio de datos en el sistema, siendo este uno de los objetivos fundamentales de XML, permitiendo la posibilidad de intercambiar datos de forma estructurada entre diferentes sistemas. También tenemos base de datos, donde XML permite guardar datos de forma estandarizada para luego poder ser tratados por multitud de lenguajes diferentes. Y por último, conversor, donde actualmente muchos formatos ofrecen servicios a conversión a XML, como podemos tener PDF, HTML, .text, docs o XHTML. Pasando a HTML, por sus siglas Hypertext Markup Language o lenguaje de marca de hipertexto en español, es el lenguaje que permite la generación de hipertexto en la WWW, World Wide Web. Este lenguaje se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido, o sea, títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, entre otros, así como los diferentes efectos que se quieran dar, como si quieres darle alguna cursiva al texto, alguna negrita o implementar un gráfico determinado. Básicamente, HTML utiliza los mismos elementos que el lenguaje SGML. Como podemos ver en la imagen, tiene las mismas etiquetas, instrucciones o marcas que igualmente están compuestas de códigos enmarcados por signos. En conclusión, XML es uno de los lenguajes web más utilizados y está enfocado en transportar datos entre aplicaciones y servidores. Pero hay que tener algo claro con XML, y es que XML no hace nada por sí mismo, lo único que hace es almacenar datos. Necesita de otras aplicaciones
para poder transportar y presentar esos datos que tiene almacenados. También hay que tener claro que XML tiene su sintaxis al igual que HTML y SGML, pero sus etiquetas son definidas por ti, que además puedes agregar y eliminar como quieras. Esto es lo que lo hace un lenguaje extensible, a diferencia de HTML, que sus etiquetas ya están predefinidas y tienen sus usos ya claros. En cuanto a HTML, este es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, siendo el bloque de construcción inigualable de Internet. Es tanto su uso que casi el 100% de las páginas web están hechas con HTML y CSS. Como ya sabemos, XML es un lenguaje muy popular, pero lamentablemente no tiene nada que hacer frente a HTML. Por suerte, estos dos lenguajes no son competidores, al contrario, trabajan muy bien en conjunto. Como podemos ver en la imagen, XML proporciona la estructura lógica del documento, mientras que la estructura del HTML está predefinida, utilizando tags, heads y body. Ya para finalizar, es importante saber que los lenguajes de hipertexto no son lenguajes de programación, como pueden ser C#, JavaScript, Python, entre otros, sino que estos lenguajes están enfocados en definir la estructura y la semántica de un documento. Muchas gracias por su atención.